Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Martes 4 de febrero, lección número 6, el amor de Dios por la justicia. Texto para memorizar. Alábese en esto, si es que se puede alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Jeremías 9:24. Te alabamos, oh Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque sin merecer nada nos has dado todo, y a través de Cristo nuestras oraciones son escuchadas en la misma presencia tuya en tus atrios celestiales. Permítenos confiar en tu amor y justicia, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy martes, el carácter inmutable de Dios. Quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué es el carácter? El carácter es la marca que se imprime. El carácter es uno de los términos o uno de los elementos que componen la personalidad. La gente no nace con un carácter, nace con un temperamento que se hereda de los ancestros, de los progenitores. Pero el carácter no. El carácter se va formando con las cosas que vamos haciendo a diario, sean estas buenas o malas. Ahora surge la pregunta inquisidora. Entonces, ¿Dios fue haciendo cosas buenas hasta formar un carácter? No. Dios no es santo por el proceso. Dios es santo en esencia. ¿Qué significa santo en esencia? Que Él no se deleita en nada malo. En nada punible. En nada deletéreo. Es decir, perjudicial. Dios es un ser tan supremo y tan grandioso que no habrá un momento en que Dios pierda su naturaleza. ¿Cómo yo sé que el carácter, cómo yo conozco el carácter de Dios? El carácter de Dios está expresado en los 10 mandamientos. La ley de Dios es una copia, dice en varios libros, en Mensajes Selectos tomo 1, en Patriarcas y Profetas, en El Deseado. El carácter de Dios es su santa ley. Su santa ley. Entonces, si nosotros queremos parecernos a Él, tenemos o necesitamos dejar que Él imprima o Él grabe el carácter en nosotros. Ahora, ¿quién es el que graba el carácter?
Oiga lo que dice el libro a los Hebreos. Dice así: Hebreos, el capítulo 8, versículo 10. Escuchen esto. Cuán importante es entender esto. Por lo cual este es el pacto que yo ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, la ley de Dios estaba escrita en el corazón cuando Dios creó al hombre. ¿En qué sitio? En el corazón. ¿Cómo el corazón? Si el corazón es un órgano para latir, para bombear sangre. No, lo que pasa es que en los días en que se escribió el Antiguo Testamento se pensaba que el corazón pensaba. Entonces se dice que se escribe en el corazón, pero realmente es en la mente. Es en la mente. El lugar santísimo del cuerpo es la mente. Y como en el lugar santísimo está la ley de Dios, pues en el lugar santísimo del hombre estaba la ley de Dios escrita en la mente de Adán y en la mente de Eva. ¿Cómo sabemos que había una ley? Porque si usted coge en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ve, violó el primer mandamiento porque quitó la vista de Dios para ponerle un árbol. Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿De quién era el árbol? De Dios. Pues tomarlo era robar. Y dice: y tomó de su fruto y comió. ¿Qué mandamiento violó? El no matarás. Se estaba matando porque por el pecado vino la muerte. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Violó varios mandamientos de la ley de Dios. Esto me indica que la ley de Dios ya existía en la mente de Eva y en la mente de Adán. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento que está usando Dios para reponer la ley de Dios en la mente del hombre? Lo acabo de leer en Hebreos capítulo 8. Versículo 10. Ahora yo le agrego a ese capítulo, al capítulo 10. Y oiga cómo es que Dios escribe la ley. Versículo 15. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después dijo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. ¿Cómo está escribiendo Dios la ley? A través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que le está escribiendo esa ley. Cuando Dios escribe esa ley, ¿qué está haciendo Dios en nosotros? Impregnando un carácter. Un carácter. Entonces Pablo, consciente de eso, en el libro 1 de Corintios, 2 de Corintios, el capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo
la gloria del Señor, y según Éxodo 34, la gloria de Dios es el carácter, somos transformados de gloria en gloria con la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que somos transformados? Por el Espíritu Santo, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? El carácter. ¿Y qué es el carácter? Su ley. ¿Y qué es la ley? La Biblia es la ley de Dios. La Biblia es la ley de Dios. De ahí que al mirar, o sea, al pasar tiempo de calidad con Dios, leyendo su palabra, estamos siendo transformados de gloria en gloria, o sea, un crecimiento a la semejanza de Dios por el Espíritu del Señor. Qué bueno es saber que estamos siendo transformados, y como estamos siendo transformados, Dios dice: yo Jehová no me mudo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si fue amor cuando Adán, es amor hoy y será amor en la eternidad. El amor nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13, 12. Todo lo demás va a perecer menos el amor. O sea, Dios no muere. ¿Por qué Dios no muere? Sencillamente porque Él es la vida. Y la vida no engendra muerte. Lo que engendra muerte es el pecado. Por eso en Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Dios, como no tiene pecado, no muere. Su misma naturaleza es fuego consumidor que consume el pecado y a los pecadores. Por tanto, nunca habrá un momento en que Dios cambie. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo hoy por los siglos, como dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Y como Dios no cambia, entonces, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel al pacto que hizo con nosotros. Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. Y ese pacto Él no lo ha violado. El hombre fue que lo violó adorando un becerro de oro. Y Moisés tuvo que pulir 2 tablas de piedra y subir de nuevo para que Dios escribiera de nuevo los 10 mandamientos que Él promulgó en voz audible, en alta voz. Por eso es imposible que Dios mienta. Por eso, si Cristo dijo que vendrá por segunda vez, va a venir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. La mentira no reside en Él. Él es la verdad absoluta. Y al ser la verdad absoluta, todos sus designios, todas sus palabras son verdad. Y como son verdad, ese carácter es inmutable, o sea, no cambia. No habrá un momento en que Dios odie. Lo único que Dios odia, si se puede usar ese verbo odiar, es el pecado. Porque el pecado es hijo del diablo. Y el pecado, Dios odia el pecado porque nos daña. ¿Saben? Los años no envejecen a la persona. O yo. Este hombre está loco. ¿Cómo que no? Sí, bíblicamente es así. Los años no envejecen a la persona. Es el pecado. Usted busca en la Biblia, todos los ángeles que describe la Biblia son todos jóvenes. ¿Y cuántos millones de años no tienen ellos de creado? Millones de años. Pero son jóvenes porque no reside el pecado en sus mentes, en sus cuerpos. Y al no residir el pecado en ellos, se mantienen eternamente jóvenes y poderosos. Pero el hombre, al aceptar el pecado y lo ha digerido en su cuerpo, se deteriora a los 30, 40, 50, 60, 70, 80 años y se convierte en un guiñapo. Pero no es por la edad, es por el pecado. Es más,
Cuando nosotros seamos llevados a tierra nueva, vamos a vivir eternamente una eterna juventud, porque no habrá pecado. Ahí se nos fue el tiempo. Para mañana, miércoles, un Dios arrepentido, suscríbase a este canal.